Las Islas Malvinas, a los veteranos, a los estudios. Vamos a recibir a Jorge Mira, veterano del conflicto. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muchas gracias por acercarse a nuestro espacio. Gracias a vos, es un gusto y un honor recibirlo. Muchas gracias a ustedes. Por favor, el honor también es nuestro de que nos den este espacio, que es lo que hablamos con la señora recién que escribió el libro, la periodista, que justamente necesitamos de esto, ¿no? De que Malvinas no pase al olvido, siempre es un poco el cuestionamiento que hacemos permanentemente. Un país que es tan adepto al olvido, ¿no? A olvidarse Totalmente, de poca memoria, digo yo. Sí, ¿no? sí, sí. Porque estamos acá. La mayor prédica que hacemos los veteranos de guerra es que somos la historia viviente, todavía no nos fuimos. Entonces uno piensa por ahí, cuando nos vayamos, se hablará de Malvinas, se recordarán nuestros muertos, porque la mayor situación nuestra del veterano es que no se olvide de nuestros muertos que entregaron la vida, que es lo más sagrado que tenemos, ¿no? Jorge, usted formaba parte de la Fuerza Aérea. Cuéntenos, cuéntele a la gente cómo vivió el conflicto, lo que ocurrió. Bueno, en principio lo que quiero dejar claro siempre que nunca pensamos en una guerra. Yo formaba parte de la Fuerza Aérea Argentina, del Escuadrón Fénix, y es el Escuadrón del Silencio, reconocido, y uno de los que mayor cantidad de misiones cumplió. Es un escuadrón compuesto por aviones militares y que también se requisó aviones particulares, ¿no? De empresas, que cumplían funciones dentro del continente, ¿no es cierto? Nosotros, la parte militar, más que nada, hacia la zona de exclusión en diferentes misiones. Fue muy difícil, siempre se habla de esto, de que fuimos a la situación de conflicto con un avión Learjet 35, sin armamento, pero con una tecnología de avanzada. Por eso una de las misiones principales que cumplió el escuadrón fue la guía de aviones de combate. Todo lo que sea aviones que llegaban a la flota eran guiados principalmente por los aviones nuestros del escuadrón, hasta la flota. No hasta la flota, por supuesto, propiamente dicho, sino que hacia la zona, ¿no es cierto? Luego, a cierta distancia, se volvía a la base. Y los aviones seguían hacia la flota, hacia el ataque. En fin, diferentes acciones que cumplió, pero no quiero hablar solamente del Escuadrón Fénix, sino en sí de la guerra de Malvinas, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y que nadie pensó que algún día, si bien la estudiamos toda la vida en las escuelas, que las Islas Malvinas eran argentinas, y la hemos dibujado y la hemos pintado, ¿no? Nunca pensamos, porque no dimensionamos esa posibilidad de que en algún momento, porque como la teníamos incorporada inconscientemente, no sabíamos que se podía llegar a este tipo de conflicto. Indudablemente que las cuestiones políticas que había entre ambos países en ese momento histórico, creo que dieron el resultado de esa situación de guerra, en donde no estábamos preparados, pero así todo, hoy por hoy, creo que lo que mejor nos queda para ustedes, los jóvenes, es hacer, en principio, esto que hablamos de no olvido de nuestros muertos. En la parte aérea tampoco, digamos, existía esta gran diferencia que hablábamos recién con Alejandra, de la parte del armamento, la preparación, el entrenamiento de los soldados. En la parte aérea también existía esa diferencia, digamos. En la parte aérea había un entrenamiento arduo. No soy de la cúpula, digamos, de haber sabido, pero sí estuve en todas las actividades durante muchos años en las diferentes bases, y te puedo asegurar que lo ha demostrado la historia, reconocido por todo el mundo, la Fuerza Aérea, el valor. Sí, pero con el valor, muchas veces, con aviones muy antiguos, adaptados, y una serie de situaciones especiales, se hizo lo que no pensaban nunca los ingleses que se le podía hacer, o sea, el daño a la flota. ¿De qué año eran aproximadamente? Y había aviones del año 53, Canberra, bombarderos. Ya con 30 años. Había aviones Dagger, de origen israelí, había aviones Mirage, Mirage 3, Mirage 5,
A4B, A4Q, Douglas, y en la Marina tenía también sus aviones. Pero vamos a hablar después teníamos los Pucará, famosos Pucará en las islas. De hecho, lo voy a nombrar porque tengo muchos compañeros que quedaron en las islas, por eso siempre luchamos por eso, ¿no? Y hasta mi propia sangre, un primo mío, Alberto Maldonado, que también está enterrado en Darwin por cumplir con la patria en ese momento, y él estaba en el escuadrón de Pucará. Jorge, ¿cómo fue el después de la guerra, el después inmediato y la actualidad? ¿Cómo siente que cambió la relación del pueblo con el héroe de Malvinas? Bueno, en principio siempre decimos que la vuelta fue muy dura porque fue totalmente tapado todo, un silencio. Siempre se habla que de los perdedores no se habla, se habla de los ganadores, ¿no es cierto? En este caso fuimos ganadores porque combatir con una de las principales fuerzas del mundo y de haber, yo digo que fue una guerra de caballeros, cualquiera que me escuche por ahí, yo digo, los soldados, los militares, todos los que se participaron en las islas, no hubo un daño a ciudadanos, a kelpers, ¿no es cierto?, a la gente de la isla. No, se cuidó al extremo justamente el respeto hacia toda la población isleña, ¿no? Y bueno, los ingleses en ese aspecto después en la guerra son profesionales y también son caballeros. De hecho, el reconocimiento de ellos mismos hacia nuestra gente, hacia nuestros pilotos, hacia todos los combatientes, y aunque por ahí se habla de los niños en las guerras, ellos mismos que han combatido contra los soldados, los niños o siempre se los ha destacado como los tan jóvenes, tan pequeños, tan jóvenes, tan niños, ¿no? Demostraron ser en muchos aspectos, tener actos heroicos. Usted da, Jorge, muchas charlas en diversos colegios donde lo invitan. Fuera de la cámara me contaba que en muchos lugares no hay material y ha preparado usted una especie de manual. Sí, siempre. Esto que traigo es solamente para hacer un comentario, ¿no es cierto? Pero en cuanto a la malvinización, hoy por hoy los principales malvinizadores, ¿sabes quiénes son? Los veteranos de Malvinas. Tenemos que ir a las escuelas, tenemos que generar actividades, tenemos que hacer afiches, tenemos que hacer toda una serie de situaciones de charlas para poder seguir que nuestra historia, que nuestra guerra de Malvinas, que no pase desapercibido. Entonces hemos ido a escuelas, no tenemos elementos, hoy por hoy hay elementos digitales. Totalmente. Pero no obstante así, hicimos una recompilación desde el día 1 de junio hasta el día 14 desde el día 1 de abril al día 14 de junio. Y cada vez que vamos a una escuela, le obsequiamos para que sumen a su biblioteca esta compilación. Hacemos también afiches y, bueno, vuelvo a repetir, los veteranos trabajamos para que no nos olviden, ¿no? Que no se olvide esa situación histórica que vivió la Argentina y que hoy por hoy, amén de distintas opiniones, yo digo que el argentino debe aprender a veces también a no ser tan crítico y a veces a reconocer lo bueno de lo que hemos hecho en nuestra historia. Desde su punto de vista, el propio, ¿piensa que habría que retomar a esta política que describía recién la autora del libro de incorporar al isleño más a la situación cultural argentina, a la situación sanitaria, a que no sea tan distinto el trato, a vincularlos con el continente, o hay que ir más por la parte de lo diplomático? Indudablemente que lo mejor que podríamos hacer es volver a este tratado que se cortó ahora, que del 2015, creo que no. Sí. Que lo han suspendido. Lo único que ha hecho es alejarnos más de esa posibilidad. Culturalmente siempre se conquista a los pueblos, culturalmente siempre se llega, se acerca a los pueblos, a la gente. Y las posibilidades que había en aquella época hace mucho, como te dije recién, nosotros teníamos una
un personal de Fuerza Aérea Argentina en el aeropuerto de Malvinas, antes de la guerra, ¿no? O sea, nos habían dado esa posibilidad hasta de tener... Estaba YPF también. También estaba YPF, ¿no es cierto? O sea, había algo... pero bueno, sucedieron todo, como dijimos, estas situaciones, y no nos olvidemos de esa famosa ley internacional de los 150 años, ¿no es cierto? Justo ese año se cumplía los 150 años de no reclamo, después no había... No había Turquía. Claro, después no había que reclamar, eso por ahí no se habla de eso, ¿no? No para rescatarlo positivamente, porque vuelvo a repetir, las guerras son todas malas, nadie habla de una guerra buena porque hay muerte, lo estamos viviendo en Ucrania y Rusia, etcétera, en distintas partes del mundo. Pero creo que se podría buscar de vuelta acercarse, aunque sea culturalmente. Hoy por hoy, la base aérea que tiene Malvinas es una de las principales que debe tener la OTAN, porque es tremendo la base que han hecho hoy una de las principales del Cono Sur. Correcto. Para la OTAN, ¿no es cierto? De sus puntos estratégicos. Seamos optimistas, a lo mejor algún día volvemos o tenemos alguna posibilidad de reinstalarnos en las Malvinas. Pero por lo pronto podríamos a lo mejor hacer ese acercamiento. Antes venía gente a operarse a Buenos Aires. Salud, estudios, sí. Claro, sí. Hoy eso lo hacen, no soy un especialista, estoy hablando por mi conocimiento, ¿no es cierto?, en detalle, pero sí lo hace Chile. Chile quedó después de la guerra en ese puente aéreo conectado directamente con las Malvinas. Jorge, quiero saludarlo, agradecerle por haber formado parte de nuestro espacio y por todo lo que hizo por nosotros. No, gracias a ustedes y bueno, como digo siempre, no nos olvidemos de Malvinas, de nuestros muertos, porque es lo principal que siempre tratamos de defender. Y bueno, ¡viva la patria! Gracias. No, gracias a ustedes. Nos despedimos hasta la semana próxima. Siga compartiendo nuestra pantalla. Hasta entonces.